también. Ese 50% lo pones vos. Como yo puse mi 50% y Dios puso el otro 50% y hoy estoy acá por la gracia y la bendición de Él, sin pedirle nada más que a Dios y más que pedirle, como decía el pastor, agradecerle. Estoy contento y vengo a meditar un poco en esta palabra poderosa que hoy vamos a compartir. Y a mí realmente me llamó la atención la vida de David en este salmo, en el Salmo 77, buscamos. Me llama la atención la vida de David, el salmista David, por supuesto el rey David fue elegido rey de Israel, elegido conforme al corazón de Dios, y bueno, me llama la atención de que él empieza este salmo hablando como una forma depresiva, o tal vez una forma angustiado, ¿no? Y como dice la Biblia que dice que en todo tiempo alaba al Señor. Tu alma, ¿no? A tu alma la tienes que obligar. Tu alma tiene que alabar a Dios por encima de cualquier circunstancia. Por cualquier problema que haya, cualquier caída, podemos caer, podemos fallar, y Dios lo sabe muy bien, pero nosotros tenemos que alabar a Dios como lo veníamos haciendo recién. Con ganas, sin ganas, con fuerza, sin fuerza, nosotros tenemos que alabar a Dios. Y en este Salmo 77, realmente David empieza a hablar un poco de la angustia, empieza hablando, ahora vamos a entrar profundo en la palabra, de que realmente él se sentía como lejos de Dios. Y como empecé al principio de la predicación, dice Dios, acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes. Entonces ahí está el 50 y 50, yo me acerco a Dios, Él se acerca a mí, Dios no hace toda la parte que me toca a mí. La que me toca a mí la hago yo. Entonces acá David es como que pone ese 50%, pero con angustia, con tristeza, con dolor. Y realmente recién cuando estaban simplemente agradeciendo a Dios acá, le agradecí a Dios y no con un corazón angustiado, sino que su presencia viene en un instante, y su presencia cuando viene en un instante te toca y te cambia, te sana, te restaura y te levanta. ¿Para qué? Para que vos des testimonio de que es Dios el que está obrando en tu vida, y que vos podés compartirle a otro de que es Dios el que está obrando. Y también Dios nos llama a caminar por fe, ¿no? Por eso también obra a nosotros los milagros, los prodigios. Y Dios no tiene limitación para bendecirnos. El límite lo ponemos nosotros. Y bueno, yo creo que Dios es abundantemente rico en abundancia. Me parece a mí que esto que hoy les voy a compartir, tal vez no lo han escuchado nunca capaz de salvo, pero es una palabra tremenda de parte de Dios que hoy la meditaba durante el día y descubrí muchas preguntas. ¿Y quién de ustedes no se ha hecho una pregunta? ¿No? ¿Quién de ustedes? También agradezco a Dios en este tiempo que estamos acá, y también hacemos la pregunta que está en cámara al otro lado, que se están viendo también de Ecuador, Chile, Perú. Gracias México también. Gracias también a Gustavo que nos pidió la grabación. Que Dios le bendiga esta palabra tan rica y poderosa, y la iglesia le aplaude y le saluda también desde acá, desde la Argentina, León Mendoza. Argentina, León Mendoza, te bendice. Amén. Y bueno, en el Salmo 77 empieza diciendo así: encontramos la vida del salmista David frente a una situación que él estaba atravesando. ¿Por qué? Pero claro que está al lado. ¿Por qué estás atravesando esa situación? ¿Por qué? ¿Por qué estás atravesando esa situación? Y entonces acá David empieza haciéndole preguntas a Dios. En este salmo encontramos como 5 o 6 preguntas que David le hace a Dios. ¿Y usted, hermano, no le ha hecho alguna vez una pregunta a Dios? ¿O varias? ¿No le ha preguntado a Dios y la respuesta parece que no llega? Ahí estaba David confundido y estaba angustiado porque no parecía la respuesta de Dios. Parecía ser que Dios se había olvidado de ser bondadoso, de ser misericordioso, de perdonar, de sanar, de restaurar. Parecía ser que todas esas preguntas que David le hace aquí en el Salmo 77, parecía ser que Dios no estaba, que Dios no lo escuchaba. Y a veces en la vida nos pasa así, que parece que Dios no está cerca, está demasiado lejos. Pero vengo a decirte hoy de parte de Dios que no estamos lejos de Dios cuando nuestro corazón se acerca a Él, porque su palabra dice: acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes y yo estaré con ustedes. Amén. El Dios del cielo y de la tierra, el Dios de las naciones, te dice: yo estaré con ustedes. Así como escuchaba hoy la palabra que me compartía el pastor,
que Él sostiene de tu mano. Él te sostiene de tu mano. Ese es el Dios que sostiene tu mano derecha, ¿no? Y que no te deja. Pero también a veces en esas preguntas que tenemos aquí, y lo vamos a encontrar en el Salmo 77, 1. Y dice, Salmo 77, 1 dice, clamó a Dios. Sí, a gritos. Oh Dios, me escuchará. Oh, si Dios me escuchara. Y empieza David diciendo, clamo a Dios, sí, a gritos. Oh, si Dios me escuchara. Cuando estaba en graves dificultades, busqué al Señor. Toda la noche oré, con las manos levantadas hacia el cielo. Pero mi alma no encontró consuelo. Dice acá David que su alma no encontró consuelo, pero toda la noche estuvo orando a Dios. Levantó su mano al cielo. Por eso yo me encuentro en esta palabra como que David parecía ser que estaba lejos de Dios, pero Dios estaba más cerca de lo que él pensaba. Y la palabra que hoy Dios vino a hablar a mi corazón y para impartírtela, el rema es que a veces pensamos que Dios está lejos, pero está más cerca de lo que nosotros imaginamos. Amén. Imaginamos. Yo le regalaría una ofrenda de aplauso al Señor por esa palabra. Gloria a Dios. Y tremendo porque David dice, clamo a Dios sí a gritos. Oh, si Dios me escuchara. Cuando estaba en graves dificultades, busqué al Señor. Toda la noche oré, con las manos levantadas hacia el cielo, pero mi alma no encontró consuelo. Versículo 3 del Salmo 77. Dice, pienso en Dios y gimo, dice, abrumado de tanto anhelar su ayuda. Pienso en Dios y gimo, o sea, se duele, su alma se contristaba, ¿no? Y pensaba en Dios, como que muchas veces me pregunto yo, cuando pensamos en Dios, ¿en quién estamos pensando? ¿Tenemos noción de quién es Dios? ¿Tenemos noción de que si un instante de su presencia viene ahora, te puede dejar de rodillas delante de su presencia? En un instante de su presencia, cuando Él viene, puede cambiar tu historia para siempre. Por eso la palabra dice bien claro, ¿no? En el Salmo 77:1 dice que David clamó a Dios toda la noche, pero pensaba que el Dios estaba lejos de él. Parecía ser que David se sentía lejos de Dios, pero la realidad y la palabra de Dios que dice aquí bien claro que Dios estaba cerca de él. Parecía ser que estaba lejos, pero la angustia que tenía David parecía ser que Dios no estaba con él. Pero te vengo a decir en esta noche y en este día que aquí en Alvear, Mendoza, de que Dios no se olvidó de ti, de que Dios sigue siendo Dios, que Dios es misericordioso y bondadoso, que Dios viene a ordenar tu vida, que Dios viene a bendecir tu vida, que Dios viene a sanar tu alma, que Dios viene a que tú pases la eternidad en el cielo y no en la tierra. Yo le aplaudiría a Dios. Gloria a Dios. Y David una y otra vez dice que él clamaba gritos a Dios, dice que parecía que no lo escuchaba. Cuando estaba en graves dificultades, busqué al Señor, toda la noche oré con las manos levantadas al cielo, pero mi alma no encontró consuelo. Pienso, versículo 3 decía David, pienso en Dios y gimo, mi alma se contriste, mi alma se angustia, dice, abrumado de tanto anhelar su ayuda. El rey había anhelado la ayuda de Dios porque había conocido el bien de Dios. Cuando vos conocés el bien de Dios, anhelás su ayuda, anhelás que Él te levante, anhelás que Él te restaure, anhelás que Él te prospere en todas las áreas de tu vida. Por eso la palabra de Dios no cae en saco roto. La palabra de Dios dice que Él nos habla para que nosotros seamos bendecidos, para que nosotros seamos restaurados y para que nosotros nos convertamos en otra bendición con otros. Dios, el plan de Dios original es que nosotros podamos reflejar a Cristo acá en la tierra para poder bendecir a otros. El plan de Dios es también que nosotros seamos transformados, nuestro carácter, nuestra forma. Por eso aquí David tenía todo. Era el rey de Israel, elegido por Dios, pero él estaba en angustia, clamó toda la noche, pensó que Dios no lo escuchaba. Él estaba angustiado con Dios y pensó que Dios estaba lejos. Pero como dije al principio de la predicación de la palabra de Dios, que si
vos estás cerca de Dios, Dios está cerca tuyo. Que si vos te acercás a Dios, Él se acerca a vos. Y si Él se acerca a vos, no hay circunstancia, no hay gigante, no hay adversidad que pueda detener la mano de Dios sobre tu vida. Por eso, si vos te acercás, el bien de Dios llega. No me pregunte cómo, pero Dios sabe cómo hacerlo, porque Él es soberano y Rey de Reyes. Y versículo 4 dice: no me dejaba dormir. Hay noches que pareciera ser como la vida de David, como la mía y como la de tantos, que no podemos dormir, ya sea por un pecado, ya sea por lo que sea, por un problema económico, por un problema familiar, por una salud. Pareciera ser que no podemos dormir, pero dice la palabra de Dios que nosotros fuimos llamados a estar en paz. Nosotros fuimos llamados a ser bendecidos. Nosotros no fuimos llamados a estar en pobreza y en miseria y en enfermedad. Nosotros no fuimos llamados a estar en pecado. Nosotros no fuimos llamados a estar bajo la esclavitud del mal. Nosotros fuimos llamados a vivir en bien y hacer el bien por el prójimo. Por eso, mientras miraba la vida de David, decía: yo no puedo dejar de dormir. No me deja dormir. La angustia que tenía David por el pecado que él guardaba en su corazón. Por eso, hermano, no conviene guardar el pecado en nuestro corazón. Yo le digo a Dios: ministra mi alma, discípula mi alma, a través de tu Espíritu Santo, saca ese viejo hombre, ya sea lo que sea, pecado, enojo, gritería, lo que sea, saca de mi vida, Dios. Y yo le digo a Dios: yo quiero dormir cada noche que tú me regalas en paz, agradecido, y teniendo todo en cuenta contigo primeramente y luego con los demás. David no tenía todo en cuenta, porque dice anteriormente, en versículos anteriores, que él había pecado, que él se había confrontado con el pecado, como en el Salmo 51, así tal cual me concibió mi madre, en pecado, en oculto, donde nadie, pero parecía que nadie lo veía, pero Dios estaba viendo que David fue formado en un pecado de adulterio. Pero Dios dice que lo eligió conforme a su corazón, porque no mira a Dios como mira al hombre, sino Dios mira su parecer. Él mira tu corazón, Él mira lo que puede hacer a más allá de tu miseria, a más allá de tu pecado, porque David arrastraba la maldición del pecado de generación, de adulterio. Por eso David nació en un adulterio, pero en el Salmo 51 le dice a Dios: en lo secreto te he oído. Y me llama la atención porque acá Dios nos está hablando que ahí en lo secreto Dios sabe que el pecado tenemos guardado debajo de la alfombra. Dijo el profeta de Dios: yo prefiero estar delante de Dios con un delantal en blanco, así como estas niñas que están hoy aquí, que están con un delantal todo manchado de pecado. Prefiero estar a cuenta con Dios y poder dormir por las noches. Por eso Dios nos llama a estar a cuenta. Hoy se predica un evangelio muy barato, pero vengo de parte de Dios como profeta a decirles a ustedes y a mi vida también, de que Dios nos llamó a vivir en bien, en bendición y no maldición. La maldición viene por el pecado. Acá David estaba atado al pecado y él lo había confesado. Es muy larga la historia, pero vengo a decirte de parte de Dios que si tu vida se arregla con Dios, todo cambia. Dios dice: si vos te acercás a mí, yo me acercaré a ti. Y si Él se acerca, Él te restaura, Él te sana, Él te levanta. Por eso yo creo que estoy predicando a multitudes en esta noche. Yo creo que Dios, a través de su vida, va a bendecir a otros y a otros, porque creo en un Dios que restaura. Si tú le crees, restaura. Gloria a Dios. Y decía David: estoy afligido, que ni siquiera puedo orar. Hay veces en la vida que pareciera que no podemos orar por la angustia, por un pecado oculto, por cosas que no le entregamos a Dios. Pareciera que no podemos orar porque pareciera que Dios está lejos. Por eso David decía: pienso y no puedo dormir. Estoy tan afligido que ni siquiera puedo orar. Versículo 5 del Salmo 77 decía David: pienso en los viejos tiempos que acabaron hace tanto. O sea, él estaba recordando lo que Dios había hecho antes. Pienso en los viejos tiempos, hace tanto tiempo. Lo que Dios había hecho. Lo había elegido, lo eligió detrás de sus hermanos cuando nadie lo vio. Lo coronó de favor. Lo eligió rey sobre Israel. Él tenía un corazón contrito y humillado delante de Dios. Se arrepentía al toque. Le decía a Dios: yo no quiero esto. Perdoname, limpiame, saname, restaurame.
así mi alma se quiebre delante de tu presencia, yo te pido perdón, yo te pido que me transforme, que me liberes del pecado de adulterio. ¿Cuántas cosas pasaban por la cabeza de David, pienso yo? Que acá lo dice, pero cuántas cosas pasaban por su cabeza, como el no poder dormir, como el angustiado, y de tanta angustia que tenía, no podía ni siquiera orar. ¿Cuántas cosas pasaban en su corazón? ¿Cuántas cosas quizás había guardado y no había confesado a Dios? Pero acá en este salmo, él se acercó con un corazón sincero. Él se puso mano a mano con Dios. Así como yo hoy lo hacía, ¿no? En el día, mano a mano con Dios. Y le expresaba mi petición, le expresaba mi agradecimiento, le expresaba mi pecado, le expresaba mi debilidad. Y le decía, Señor, si tú no haces algo, nadie puede hacerlo por mí. Solamente tú. Yo hoy decido rendir mi corazón, rendir mi vida para que tú sigas transformándome a tu imagen, a la imagen tuya y no a la mía. Yo creo que tú restauras las vidas, le decía Dios. Yo creo que tú eres el que cambia las maldiciones que vienen de generaciones. Acá veo bien claramente y le decía Dios, en la vida de David traía un pecado de adulterio durante muchos años y luego se repite el mismo patrón. Pero no nos podemos quedar toda la vida en ese patrón. Dios nos llama a ser transformados. Dios nos llama a rendir nuestras vidas a Él, para que nosotros podamos cambiar la historia de nuestra generación anterior. Para que lo que sea, lo que haya atacado nuestra vida, maldiciones de pobreza, de miseria, de vicio, de lo que sea, a partir de ahora, si nosotros nos decidimos con Dios, Dios cambia la historia. Dice en el Salmo 77:6, dice David, que cuando mi noche estaban llenas de alegría, de alegres canciones. Seguía recordando, pienso en los viejos tiempos, decía David, que acabaron hace tanto. Cuando mis noches estaban llenas de alegría, de alegres canciones, ahora busco en mi alma y considero las diferencias. ¿Qué quiere decir David acá? Que él recordaba los viejos tiempos que ya pasaron. Que él recordaba todo el bien que Dios le había hecho. Pero ahora que estaba en angustia, que no había confesado su pecado, que sentía que Dios se había dejado, por supuesto. Si el pecado, por naturaleza somos pecadores, y todos los días vamos a tener que arrepentir y poner una cuenta con Dios, y todos los días vamos a tener que tener un hombre o una mujer a la cual confesar, no sé si sos hombre o un hombre, si sos mujer o una mujer de Dios, ¿no? A tu pastor, confesar con lo que estás luchando y con lo que volvés a repetir lo mismo, el mismo patrón, como lo repetía David, el patrón de adulterio. La Biblia dice que David, mientras estaba tranquilo en su casa descansando, entró en pecado. En realidad cayó en pecado, pero entró, sería la parte correcta. David, porque estaba tranquilo, sentado, sin hacer nada, sin entrar en la guerra, sin entrar en la transformación de Dios día a día, entró en pecado. Porque estaba tranquilo. Repitió el patrón de sus padres. Por eso es importante acercarnos a Dios. Porque David acá él se sentía lejos de Dios, pero Dios estaba cerca. Porque Dios está con el corazón que es sincero. A Dios no se le puede mentir. Le podemos mentir a todos, pero a Dios no le podemos mentir. Y yo me atrevería a decir también que ni siquiera a mi pastor, que verdaderamente es mi pastor, que me conoce, le puedo mentir. Él ve, te conoce, él sabe, él fue puesto por Dios para enseñarte. Él fue puesto por Dios para prepararte. Y decía aquí David, dice, pienso en los viejos tiempos que acabaron hace tanto, cuando mis noches estaban llenas de alegrías, de alegres canciones. Ahora busco mi alma y considero la diferencia. ¿Qué es la diferencia? Ya no estaba cerca de Dios. Por su pecado se había alejado. Pero Dios viene a decirnos que nos acerquemos a Él, que pongamos nuestro 50%. Y si nosotros ponemos nuestro 50%, la historia cambia para siempre. Amén. Esto no se hace como si fuera a sacar la lotería. No. Si nosotros nos acercamos a Él cambia la historia para siempre. Yo he nacido en un matrimonio, he nacido por mis padres, por mi mamá y papá, en tremendo pecado como David, en tremendo pecado de adulterio, tremendo, si ellos no han conocido a Dios, pero habiendo tremendo, o sea, entre matrimonios y todo eso, y nací en medio de toda la mugre, de todo ese patrón de maldición, pero Dios me decía, vos decidís si realmente cambiás la historia de tu vida para siempre. Y yo le decía a Dios, ayúdame a ser como Cristo, ayúdame a vivir la palabra de verdad,
porque yo no quiero repetir la historia de mi padre. Mi padre ha llegado a tener 6, 7 mujeres, tengo hermanos por todos lados, y digo, Dios, no fue él, fue el pecado de mi abuelo, fue el pecado que venía anteriormente, pero mi padre no lo cortó. Mientras mi abuela le predicaba cuando se convirtió a los 86 años, una misionera en Santiago del Estero, predicaba la palabra de Dios y le decía, Andrés, arrepentite, Andrés, vení, estemos a cuenta con Dios, acercate a Dios y Él se acerca a ti, pero él siguió su camino, él le gustó los placeres del mundo, él le gustó los placeres de la carne, pero él aquí, dice Dios, que acá en cuya presencia estoy ahora, le dije a Dios, yo no quiero repetir ese patrón, ayúdame Espíritu Santo, y cuando tú le pides que el Espíritu Santo te ayude, el Espíritu Santo al toque viene sobre tu vida, viene, te sana, te restaura, y el patrón no se vuelve a repetir, el patrón de adulterio se tiene que cortar, el patrón de miseria de lo que te haya arrastrado de tu vida se tiene que cortar por la palabra de Dios, porque dice la Biblia que ninguna arma forjada prosperará en contra de nosotros, pero si estamos cerca de Dios, y si caminamos a tirar, y si lo buscamos en nuestro corazón, y si nos rendimos de verdad, su palabra dice que nos vino a transformar, su palabra dice que nos vino a bendecir, no nos vino a maldecir, pero nosotros decidimos qué vamos a elegir, la bendición o la maldición. Yo elijo la bendición, yo elijo cortar con el patrón de pecado de mis familiares, de mi padre, de tanto adulterio, de tanta maldición, de tanta mentira, de tanta idolatría, de tantos brujos, y yo decido cambiar la historia porque le creo a la palabra de Dios. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Y en medio de esto, miraba cómo David le hizo preguntas a Dios. A pesar de estar él en pecado, a pesar de estar angustiado, él le dice a Dios, pienso en los tiempos viejos, en los tiempos pasados, hace tanto. Y le empieza a preguntar a Dios, ¿me habrás rechazado para siempre el Señor? ¿Qué pregunta? Cuando yo estaba en la oración luchando durante muchos años con el pecado de adulterio, tan fuerte de mi padre, nací en un adulterio como David. En un momento llegué a preguntarle a Dios, ¿será que tú me rechazaste? Y Dios me dijo, ¿cómo puedes pensar eso, hijo? Si yo te elegí desde el vientre de tu madre, si yo te aparté para que fueres y predicaras mi palabra, para que, como le dije a tu madre, serás profeta de naciones para llevar mi palabra, serás el evangelista que traerás el mensaje de salvación a cada persona, a cada pueblo, a cada barrio, a cada nación, a cada país. Y yo decía a Dios, pero a veces pareciera ser que te siento lejos por el pecado de esta generación. Pero Dios me dice, no, la decisión la tomás vos. Tú no eliges si quieres ser bendecido, tú eliges si quieres ser maldito. Yo elijo ser bendecido. ¿Qué elegís vos? ¿Qué elegimos? Ser bendecido tiene un precio. Morir a tu carne, cortar con los patrones de maldiciones de lo que sea, adulterio, lo que sea, pobreza, miseria, mentira, engaño, idolatría, ir detrás de los falsos dioses. Y tremendo porque dice acá, bien claro, dice David, que él se sentía tan lejos que le llegó a preguntar a Dios, ¿me habrás rechazado para siempre, Señor? Y Dios me decía a mí, tú decides si caminas conmigo o si caminas solo. Si caminas conmigo, vas a tener que morir a los deseos de tu carne, pecaminoso, que siempre te lleva. Todos los días lucho. Y decía Dios, ¿y cómo hago? Y todos los días tienes que caminar, decidir caminar conmigo. Porque todos los días está la lucha. La carne no quiere orar. La carne desea todo lo podrido, todo lo sucio, toda la maldición. Todo. O sea, la carne nunca se conforma, el ojo nunca se deja de saciar de ver, la oreja de la mujer también, o sea, todo, de un lado y del otro, nunca se sacia. Por eso Dios viene a administrar nuestra alma, por eso Dios a través del Espíritu Santo quiere transformarnos. Acá estaba un trato, un diálogo solo, mano a mano, David con Dios. Pero yo le decía a Dios, ¿cómo puedo todos los días tener que caminar conmigo, papito? Todos los días vas a tener que decidir morir a tu carne. Porque si no, el patrón de tu padre se potencia en vos. Le dije a Dios, no, yo quiero tu bendición. A cualquier precio, a cualquier costo, lo que me cueste, yo quiero tu bendición. Todos los días elijo caminar contigo. Y dice que David, mientras le decía a Dios, ¿me habrá rechazado para siempre el Señor? Pero él aún no había confesado su pecado. El patrón de su padre, el adulterio.
y encima mató. Entonces por eso él, en su pecado, guardado en su corazón, que solo Dios sabía, y Dios después manda al profeta Natán para exhortarlo a él. Pero en este Salmo 77 hay un cara a cara con Dios. Y me llama la atención que el cara a cara con Dios no te viene a condenar. El cara a cara con Dios te viene a transformar. El cara a cara te viene a decir, esto que estás haciendo no está bien, hijo. El cara a cara con el Padre Dios viene a transformar tu vida para siempre. Viene a hacerla en bendición como Él la decía, como Él la planeó. Pero aún así David le dijo, me habrá rechazado, me habrá abandonado. Rechazado en el hebreo quiere decir como que Dios se olvidó de ti y te dejó a un costado. Acá David decía rechazado, ¿no? Pero en el hebreo original, donde hablaba el Maestro Jesús, era como que estabas olvidado, como que ya está, o sea, ¿quién te conoce a vos? Ese es un rechazo que dice acá David, dice, ¿me habrá rechazado para siempre, Señor? ¿Por qué? Por el pecado. Otra pregunta más le hace, ¿nunca más volverá a ser bondadoso conmigo? ¿Me habrá rechazado para siempre? ¿Nunca más volverá Dios a ser bondadoso conmigo? Se ha ido para siempre su amor inagotable. Es decir, que David conocía el amor inagotable de Dios, pero estaba luchando con su alma. El alma decía todo lo malo, la carne decía todo lo malo, la carne que tenemos nosotros decía todo lo malo. Pero aún en su interior, David le dice, ¿se habrá olvidado Dios de mí? ¿Nunca más volverá a ser bondadoso conmigo? ¿Se ha ido para siempre su amor inagotable? Otra pregunta más, ¿ha dejado de cumplir sus promesas para siempre? ¿Se ha olvidado Dios de ser bondadoso? ¿Habrá cerrado de un portazo la entrada a su compasión? Tremendo lo que la última pregunta que le hace David acá, creo que la última. Bueno, una de las últimas. Le dice, ¿se ha olvidado Dios de ser bondadoso? ¿Habrá cerrado de un portazo la entrada a su compasión? Acá David estaba hablando mano a mano con Dios y reconociendo su bondad, su compasión, su amor inagotable. Tres cosas que no tienen que olvidar: su bondad, número uno, su bondad, su compasión y su amor inagotable. David, al hacerle esa pregunta, le estaba diciendo a Dios esas tres cosas. Pero más adelante, tremendo, porque Dios dice tan claro acá, ¿no? Pero después, versículo 11, Salmo 77, para concluir. Salmo 77, versículo 11, dice, David le dijo, se acordó de algo y dijo, pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempo pasado. Salmo 77, 11. Pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Siempre están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Y yo meditaba en esta palabra cuando David dice, pienso en tus obras maravillosas en tiempos pasados. Recuerdo cuando Dios me levantó de la depresión. Recuerdo cuando Dios me dio vida cuando no tenía vida. Recuerdo que Dios me llenó de felicidad cuando estaba lleno de enfermedad, lleno de mugre, lleno de maldición, lleno de pecado de herencia. Recuerdo hoy las maravillas de Dios pasadas, anteriores a mi vida, todo lo que hizo Dios y cómo no agradecerle. Y yo recuerdo aún cuando estaba lejos de Dios y Dios estaba cerca de mí. Estaba a un paso nada más de acercarme a Dios para que el bien y la misericordia se acerque a mi vida. Solo daba un paso, solo me tenía que acercar a Dios y Dios se acercó a mí y cambió mi vida para siempre. Me dio vida, me dio identidad, me restauró, me sanó, me sacó de la depresión. Y como decía David, ¿cómo no olvidarme? Pero después de esto me acordé de todo el bien que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempo pasado. Siempre están
No puedo dejar de pensar en sus obras poderosas. Y recuerdo cuando Dios a mí me sacó de la depresión y estuve al borde de la muerte debajo de ese tren. Y yo decía, Dios, ¿cómo no recordar el tiempo pasado? Tu maravilla sobre mí, sobre mi familia. Recuerdo cuando mi casa se encendió y Dios nos sacó sanos a todos, uno por uno. Dios sanó nuestra vida, ninguno de nuestros familiares se quemó. Allí por el año 2010, el fuego había venido tan pronto sobre nosotros que tuvimos que salir, partimos todo en esa casilla. Se prendió fuego y partimos todo, pero no perdimos a Dios. Si vos no perdés a Dios, tenés la bendición para siempre. Yo le doy gracias a Dios. Y no dejo de recordar, decía David, siempre están en mi pensamiento. También recuerdo lo que Dios hizo en el pasado, hace poquito, 2 o 3 días. Venía orando por mi madre 14 años para que ella pudiera dejar el vicio del cigarrillo. Y le decía, Dios, yo creo en tu palabra. Yo creo que si me acerco a ti, el bien tuyo se me acerca a mí y tú vienes a redimir mi casa, mi hogar, mi familia. Se viene a cortar la maldición, se viene a cortar todo pecado, cual sea, en el nombre de Jesús. Y le oraba a Dios y le decía, si tú lo puedes hacer, Dios, hazlo, cuan pronto posible. Y de repente me encontraba con mi madre hace 15 días atrás y estuvo yendo al médico, casi se muere, casi. ¿Viste como el gol que va a hacer Messi y pega el travesaño? Casi. El diablo pensó que tenía el alma de mi mamá, pero el diablo se olvidó que había uno que estaba predicando, que había uno que estaba creyéndole al Dios verdadero y que estaba clamando por su madre, y Dios respondió, como dice el profeta, clamé a Dios y Él me oyó y me respondió en medio de mi clamor. Por eso no dejes de clamar, sean los años que tenga que pasar, creer a Dios, creer a la palabra de Dios y Dios puede hacer milagros. Mi madre hace 15 días dice, hijo, no fumo más. Estuve con el médico y el médico me dijo, te vas a morir de acá a 6 meses si seguís así. Y ella dejó el cigarrillo y se siente mucho mejor. Es porque hubo uno que oró y le creyó a Dios. Orá, yo te vengo a decir de parte de Dios que si vos orás, las maldiciones se cortan. Las maldiciones se cortan. Todo vicio, toda maldición, cual sea, se corta. Si tú oras, si tú permaneces y si tú le sos fiel a Dios. Gracias, Señor. Y para terminar, David le dice, oh Dios, tus caminos son santos, santos, santos. Como decía el pastor recién mientras estaba orando, santos, santos. Dios busca la santidad en nuestra vida. Por eso a Dios no se juega de balde. Por eso a Dios no se camina a media. Con Dios se camina con todo. Con el corazón, con el cuerpo, con el alma. Con Dios se lo sigue con todo. Con el corazón, con el cuerpo, con el alma y con el espíritu. Dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza y aún las pocas fuerzas que tiene. Por eso dice, oh Dios, tus caminos son santos. Versículo 13, Salmo 77. ¿Existe algún Dios tan poderoso como tú? Yo miraba hace poco tiempo atrás, una señora no pudo dejar los cigarrillos durante muchos años. Y lamentablemente se reconcilió con Dios y Dios se la llevó por misericordia. Pero digo, Dios, tus maravillas son grandes, porque oré 14 años y hoy mi mamá no fuma más. No tuvo que ir a un médico, no tuvo que ni comer esto ni comer lo otro. Entonces quiere decir que hay poder en la oración. Quiere decir que si nosotros nos santificamos, nuestra familia va a ser santificada. La Biblia dice que si tú crees en Él, tú y tu casa serás salvos. Por eso yo le creí a Dios y Dios me dio ese milagro. No solo eso, sino como decía David, oh Dios, cuán santos son tus caminos. ¿Existe algún Dios tan grande y poderoso como tú? Yo diría que no. Solamente Dios, el Padre eterno, es el único Dios todopoderoso. No hay en la tierra ningún Dios como Él. Aunque la gente a veces por error y por ignorancia lo quiere hacer y quiere idolatrar a un Dios, pero no hay un Dios tan grande como Él. Hace 20 días o 25 días, 30, no sé cuánto, estábamos corriendo al hospital de aquí para allá con mi madre. A mi madre le iban a cortar la pierna, otro milagro más de Dios. Y yo le decía a Dios, ten misericordia, ten misericordia. Así como has visto tu milagro en varios lugares, en varias provincias, en varios hospitales, en varias plazas, en varios amigos, en varias familias, viendo como tú resucitaste aún la vida de mi madre, aún la vida de mi hermana. Yo creo, Dios, que tú lo puedes hacer. Y yo le decía a mi madre, los médicos están puestos por Dios, la medicina está puesta por Dios, pero ella me decía, hijo, yo creo que solo Dios me sana.
pero vamos a ir a los médicos porque vos me estás insistiendo. Y fuimos a los médicos, hicimos lo que teníamos que hacer, pero no alcanzó la medicina, no alcanzó lo que le decía el médico. Pero mi madre, mientras estábamos en la sala, ella dijo, yo creo que Dios me va a sanar, yo creo solo que Dios puede sacarme de esto. Y aunque su pierna parecía que se encadenaba todo y se la iban a cortar por la diabetes, por la hipertensión, por un montón de cosas, no sucedió eso. Todo lo contrario. De oro lo unjo con agua, con aceite en el nombre de Jesús. Declaro, profetizo, digo, Dios, tu misericordia. No puedo pedir más que tu misericordia. Porque si uno no se arregla la cuenta con Dios, eso es personal. Si tú no arreglas tu cuenta con Dios, es personal. Por eso mi oración decía, Dios, acuérdate que tu hijo oraba. Acuérdate que te pedía clamor y misericordia por mi madre. Y Dios hizo misericordia. De un día para otro, tengo las fotos acá, de un día para otro, la piel que estaba toda encarnada, como le quiera llamar, toda el rojo vivo, de un día para otro me manda una foto y me dice, hijo, mirá, y la sanó completamente, las piernas. Por eso, como dije al principio, en un instante, cuando viene la presencia de Dios, cambia tu vida. 2 milagros que les comparto de parte de Dios. Yo no sé cuál es tu milagro. Yo no sé cuál es lo que le estás pidiendo a Dios, pero acá David decía bien claro, oh Dios, tus caminos son santos. ¿Existe algún Dios tan poderoso como tú? Para mí no. Eres el Dios de grandes maravillas, reconoce David. Muestra tu asombroso poder entre las naciones. Muestra tu poderoso poder entre las naciones. Y David dice, eres el único Dios que hace grandes maravillas. Con tu fuerte brazo redimiste a tu pueblo. Con tu fuerte brazo. Yo le agregaba esto, con tu fuerte misericordia. La sanaste a mi madre. ¿Me escuchás, Alejandro? Con la fuerte misericordia de Dios. Dios la sanó a mi madre. Dice Dios que con su fuerte misericordia ha redimido a su pueblo. Tu mamá está corriendo de aquí para allá por problemas, por salud, pero si ella se refugia en Dios, y si tú clamas como deberías clamar, la historia cambia. Te lo está diciendo un hijo de Dios. Clama por tu madre. ¿Lo vas a hacer? Gloria a Dios. Y yo le agradezco a Dios porque este milagro que le vengo a compartir de parte de Dios, Dios lo hizo con mi madre. He visto muchos milagros en hospitales, en iglesia, en parques, en amigos, en amigas, en un montón de familias, pero esta vez me tocó de cerca. Pude ver como Dios de un instante sacó todo lo que tenía encadenado sus piernas, toda la piel para afuera, de un día para el otro le puso la piel nueva a Dios. De 15 días, Dios hace 15 días mi mamá no fue mamá. Realmente vi la respuesta de Dios. Pero parecía ser durante 14 años que estaba como David, mirando y pensando que Dios estaba lejos, pensando que mi oración no la escuchaba, pensando que Dios no se acordaba de mí. Pero como me acercaba a Dios, Dios se acercó a mí y me respondió. Me regaló 2 milagros, Dios. Yo no sé cuál es tu milagro, pero vengo a decirte que si tú sigues permaneciendo, buscando a Dios en verdad, en santidad y de corazón, Dios traerá el milagro que vos estás necesitando. Gloria a Dios. Gracias, Padre, te aplaudimos este día. Damos gloria a ti. Invito a que se ponga de